a todos por igual, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y produciendo este flagelo. El tabaquismo, perdón, acá, ahí está. Bueno, hay un par de datos que quiero mencionarles, que en lo que es la población colombiana, entre el 9 y el 10% de la población colombiana aún es fumadora. Serían aproximadamente 34.800 personas que mueren por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. ¿Sí? Estos datos están sacados de la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas, de las cuales aproximadamente 3.000 muertes son causadas por los cánceres de tráquea, bronquios, de pulmón, 8.500, casi 8.600 muertes son por las enfermedades isquémicas del corazón, los infartos agudos del miocardio, 4.300 muertes son causadas por las enfermedades cerebrovasculares, 4.600 más son causadas por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Las políticas de prevención que implementó Colombia han tenido muy buen porcentaje de éxito, ¿sí? Pasando del 12.9% al 2013 a un 9.8% en el 2019, con lo cual la tasa de éxito es bastante aceptable, pero se puede mejorar bastante más, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que las políticas clásicas de prevención y cesación, si bien tienen su éxito, terminan dejando un porcentaje de personas a las cuales esas dos políticas, la de cesación y prevención, el déjalo o muere, no terminan siendo totalmente efectivas. Con lo que ahí es donde incluimos este nuevo concepto de la reducción de daños, donde está destinado a personas que han fracasado en su intento de abandonar el tabaquismo o no han querido hacerlo, ¿sí? Entonces, la reducción de daños vendría a ser este tercer pilar, esta tercera pierna que ayudaría a potenciar aún más esas políticas de prevención y cesación. Acá se colgó. ¿Se colgó acá? Bueno. ¿Puedo volver para atrás? Estoy haciendo lío con la presentación. A ver, todo esto se basa en las nuevas tecnologías, el potencial de poder ofrecer realmente una reducción en ese consumo de nicotina. Y siempre yo trato de que la gente entienda de que hasta este momento el consumo de nicotina se realizaba de la manera más sucia que existía, ¿sí? Que es a través de la combustión del tabaco. Bueno, hoy día, gracias a esa tecnología, tenemos formas mucho menos nocivas de poder incorporar esa nicotina. Insisto, ya hay países que están prácticamente teniendo un éxito absoluto, ¿sí? Como pueden ser Inglaterra, Francia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Grecia y acá en Latinoamérica, Uruguay, pionero en muchas políticas sanitarias, en esta también lo está haciendo. Entonces, esto tiene que estar destinado a esos pacientes o a esas personas que no han podido abandonar el tabaquismo por los métodos clásicos que le hemos propuesto desde la ciencia, ¿sí? La cesación y la prevención. Y a aquellas que no han querido dejar de hacerlo. Tenemos que aumentar las armas que tenemos los profesionales al momento de enfrentarnos a esos pacientes problema, ¿sí? Bueno, reducción de daño por tabaquismo, acá hay algunas imágenes de estos nuevos dispositivos, están los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores, que en realidad son los mismos, a veces la gente los confunde, pero básicamente el principio por el cual actúan es exactamente idéntico. Después tenemos el tabaco calentado,
los parches de nicotina, los chicles de nicotina, acá me faltó una imagen que serían los sprays también de nicotina, y lo que está arriba es el snus, que son pequeños sacos que tienen tabaco molido en sus comienzos, y donde uno los coloca en la boca y la mucosa bucal va absorbiendo esa nicotina. Hoy día ya la evolución de estos dispositivos, los nicotine pouch, ya tienen una resina, ya no usan más hoja picada de tabaco, y la nicotina que utilizan es una nicotina totalmente sintética que nunca conoció la planta de tabaco. Bueno, ¿qué es la reducción de daño? Son las políticas, los programas, las estrategias que tienen como objetivo reducir los daños asociados a las drogas psicoactivas en personas que no pueden o no quieren dejar de consumirlas. Esto me lo van a escuchar decir varias veces, porque es fundamental que entendamos a dónde nos estamos dirigiendo. A personas donde antes no se les prestaba ningún tipo de asistencia. ¿Fracasaste en la cesación absoluta? Bueno, no tengo más nada para darte. Ahí es donde ingresa la reducción de daños. Y siempre hablamos de reducción de daño, no de ausencia. Se basa, en un enfoque que está centrado en la prevención de los daños más que en la prevención del uso de esa sustancia. Ya que no puedo dejar esa sustancia, vamos a lograr que puedas consumirla de una manera mucho más sana, si se quiere, o con el menos daño posible. Las estrategias, esto que les explicaba, nicotina limpia versus la combustión del tabaco. Ya hay un montón de estudios donde el problema no es la nicotina como sustancia, sino las más de 7.000 sustancias que se producen en la combustión del tabaco, ¿sí? Ya sea en la punta del cigarrillo del tabaco, como a lo largo del cilindro, como las reacciones químicas que se producen una vez ingresado al organismo, produciendo estas sustancias que, como les explicaba, entre 4.000 y 7.000 sustancias potencialmente tóxicas, de las cuales más de una centena de ellas son potencialmente cancerígenas porque tienen la propiedad de poder mutar y poder alterar la genética, los oncogenes que tenemos en nuestros cromosomas. Entonces, la nicotina no es la causante de todo eso. Bueno, los productos de reducción de daño básicamente tienden a que no haya esta combustión del tabaco, ¿sí? Como se los he mencionado hace poquito, los que son los cigarrillos electrónicos, el tabaco sin humo, el heat-not-burn, los productos orales, el tabaco calentado, los sistemas de administración electrónicos de nicotina. La clave es separar la nicotina del humo, y esto siempre hay que tener en cuenta que lo que daña es la combustión, ¿sí? No la nicotina. Y tomando una frase inspiradora del profesor Michael Russell, que allá en el año 1976 ya nos decía que la gente fuma por la nicotina pero se muere por el humo. Fíjense la fecha, estamos en el 2021 y todavía no logramos entender esto y poder llevarlo a las políticas de salud sanitarias. Entonces, esta frase nos marca a todos los que estamos defendiendo lo que son la reducción de daños, ¿sí? Bueno, en cuanto a las herramientas de reducción de daño, lo importante de cada una de ellas, además de tener un abanico muy amplio, lo que tenemos que lograr es que sea atractiva para ese paciente o para esa persona tabaquista que necesita abandonar ese hábito. Entonces, cuanto más parecido sea esa herramienta al hábito que habitualmente ejerce esa persona en el hábito de fumar, más éxito vamos a tener. En la parte superior son las que más atractivo tienen, que serían los vaporizadores, cigarrillos electrónicos, y acá incluí uno que es el bus solo. ¿Por qué? Porque la FDA
hace poquito tiempo, es el único dispositivo que aprobó para el uso en Estados Unidos. Así que es muy importante esa decisión. Tanto lo que es el Real Colegio de Médicos inglés, como universidades como la de Francia, están ya implementando todos estos conceptos, no solo a nivel sanitario público, sino también a nivel formativo en sus universidades. Después tendríamos en la parte media el tabaco calentado y los nicotine pouch, que son los snus. La evidencia, independientemente de cada uno de los países, es creciente y establecida, aprobado por la FDA en el 2019. Acá tenemos un punto de quiebre, porque el heat-not-burn sigue siendo tabaco, nada más que al no estar expuesto a las altas temperaturas que se ejercen la combustión, genera mucho menos sustancias nocivas, pero no deja de ser tabaco. Después, bueno, las terapias de sustitución, como se las mostré, que son los parches, los chicles, en algunos países hay los sprays nasales. Si me permiten, una experiencia de mis pacientes es los chicles saben muy mal, los parches producen irritación a nivel dérmica, los sprays suelen irritar también la mucosa nasal y no son, esto que yo les explicaba, no son atractivos para el paciente que tiene que dejar de fumar porque no ejerce ese hábito gestual de llevar algo a su boca. Bien, en cuanto a lo que es factores de riesgo, van a ver en aquella curva, acá no puedo mostrar, no sé qué pasó. Van a ver en la parte roja, ¿sí?, todos los productos que tienen combustión del tabaco, ya sea los cigarrillos, las pipas, los cigarros, con alta combustión y alta peligrosidad en cuanto a la generación de sustancias tóxicas. Como ven, eso declina abruptamente cuando nos posicionamos a hablar de productos de reducción de daño. Y ahí es donde tenemos el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y el snus, que sería más o menos la base y el pilar de estas herramientas. Quería mostrarles un estudio que se hizo en el Instituto Pasteur de Francia, donde se analizó los niveles de carbonilo y de hidrocarburos aromáticos, donde se le atribuyó una escala de daño a cada uno de estos dispositivos, siendo el tabaco convencional, el tabaco tradicional por combustión, se le asignó un indicador de 100 de riesgo. En la parte media estarían los calentadores de tabaco, asignándole un 23, y esto era lo que les decía, si bien no hay combustión, al haber calentamiento sigue habiendo sustancias que son tóxicas. Gracias. Ahora sí. Bueno, los cigarrillos electrónicos de nueva generación, fíjense, el porcentaje es de 1. Entonces acá está más que comprobado lo que les hablaba de lo que es el descenso de la curva en cuanto a los factores de riesgo. Esto obviamente está avalado por la Global State Tobacco Harm Reduction. Ahí está. La siguiente. Bueno, acá les voy a mostrar una cromatografía de la emisión de los gases, comparando lo que son los cigarrillos convencionales con los e-cig o los cigarrillos electrónicos. Fíjense, todos estos picos y la cantidad de picos que hay en esta cromatografía, y la mayoría termina pasando los niveles óptimos, ¿sí?, permitidos en cuanto a sus concentraciones. Y acá tienen lo de un cigarrillo electrónico, que es como dijimos, no deja de haber algún tipo de sustancia, pero esas sustancias están todas, a pesar de que son menos, pero todas están por debajo del nivel tóxico. Dame un clic. Miren,
Y esto quiero que lo comparen para que quede visual. Otro clic. Tabaco, e-cig. ¿Por dónde se les ocurre que va a ser más peligroso transitar? Si tienen que salir a hacer una caminata, yo prefiero salir a caminar por aquí, ¿no? La próxima. Bueno, en cuanto a lo que es evidencia, tenemos dos grandes colegas, el doctor Polosa y Seffner, donde el doctor Polosa hizo un estudio que tiene una relevancia muy importante porque él es jefe de servicio de un área que se especializa en vías respiratorias. Ellos tomaron pacientes que previamente fumadores hicieron el switch a vapear, a usar e-cig, y un grupo de control donde todavía seguían fumando, siempre hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que tomaron en cuenta fueron las exacerbaciones de esa patología, donde vieron que el grupo de pacientes que fue cambiado a los vapeadores anual iba teniendo año a año menos exacerbaciones de su patología de base, que era el EPOC. En cuanto a los que seguían consumiendo tabaco, no hubo ningún cambio. Después, los riesgos de tener, en cuanto a evaluar las emisiones, también el riesgo potencial de cáncer. Fíjense, estos picos rojos es tabaco, este verde es el aire ambiental. Estos son los riesgos de los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Un poquito más que el aire ambiental, pero muy por debajo de lo que es la combustión del tabaco. La próxima. Acá tenemos otra evaluación del riesgo, ¿sí? La existencia significativa en los resultados cardiovasculares. Siempre se le atribuye a la nicotina el riesgo de infartos, de miocardio y de un montón de patologías cardiovasculares y respiratorias, pero no es cierto. Acá tenemos un trabajo donde se vio la dilatación a nivel arterial, comparando siempre con los pacientes fumadores. Bien, fíjense, dispositivos con nicotina y sin nicotina. No cambió en absoluto esa dilatación arterial, ese flujo a nivel arterial, no cambió en absoluto. O sea que la nicotina, si bien puede producir algunos trastornos espontáneos, transitorios y muy leves, no afecta a lo largo de de un mes, cómo fue aumentando el flujo a nivel arterial, ya sea usando dispositivos con o sin nicotina. Próxima. Bueno, en cuanto a la evidencia en la cesación, hay evidencias sólidas de que estas herramientas ayudan literalmente a abandonar el hábito tabáquico. Tenemos los ensayos controlados, aleatorios, nacidos de Cochrane, lo cual es una institución que evalúa todos los trabajos en forma muy rigurosa y saca conclusiones donde la evidencia es moderada hacia las herramientas de reducción de daño para el abandono tabáquico. Y acá fíjense, en cuanto a los estudios poblacionales, a veces se critica a las herramientas de reducción de daño que no hay estudios masivos a nivel poblacional. Mentira, acá están. Fíjense, Inglaterra, la línea de base azul es los que no fumaban. La línea de base roja son los fumadores que fueron cambiando a métodos de reducción de daño. Específicamente Inglaterra tiene mucha experiencia en lo que son los vapeadores. Y fíjense cómo fue descendiendo a lo largo de los años la cantidad de fumadores y cómo fue aumentando la cantidad de exfumadores, hasta lograr este punto, el turnover, donde hay más población no fumadora que fumadora en este momento. Y eso fue gracias a la implementación de políticas sanitarias, introduciendo a todo nivel el uso de esta herramienta de control de daño. La próxima. Fíjense, esto es otra herramienta de reducción de daño. Esto es el snus, popular en los países nórdicos. Fíjense cómo prácticamente se replica el mismo esquema de curva que con los cigarrillos electrónicos en Inglaterra,
donde fueron aumentando, ¿sí?, la cantidad de pacientes, de personas exfumadoras y usadoras de este dispositivo, el nicotine pouch. Tanto así que Suecia es uno de los casi únicos países en el mundo que va a lograr cumplir con las expectativas de la Organización Mundial de la Salud en tener al 2040 una sociedad libre de humo. Y es uno de los países donde el índice de cáncer de pulmón es el más bajo en el mundo. Así que vale la pena prestar atención. Y esto es lo que a veces llama la atención, que los mismos colegas no puedan entender esta información tan simple y tan sencilla. La próxima. Bueno, otro gran mito, que las herramientas de reducción de daño son la puerta de entrada para que las personas después terminen haciendo dependientes de la nicotina o llegando a ser fumadoras. No se observa este efecto de puertas de entrada ni en menores ni en no fumadores. Fíjense estas curvas donde la azul son fumadores ocasionales y la roja son fumadores diarios. Esto es en Estados Unidos. A partir del 2010, donde se empezó a aparecer el vapeo, cómo cae drásticamente las personas que fumaban, ¿sí? 4 veces más que lo que estaba sucediendo antes. Esto es inapelable. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, donde, fíjense, este es el porcentaje de personas que nunca fumaron y eventualmente usaron un vapeador. Fíjense los porcentajes, ¿no?, con respecto a las personas que ya eran, o a los jóvenes que ya eran previamente fumadores. Eso sí es muy alto, pero ¿qué están haciendo? Están cambiando a un método de reducción de daño. Los jóvenes que ya eran previamente fumadores, ¿sí? La próxima. Bueno, el enfoque en salud pública, cómo implementar las herramientas de reducción de daño. A ver, políticas de salud pública que actúen como la tercera vía, como les había explicado, a las ya existentes sobre la prevención y cesación, que deben seguir siendo reforzadas. Y ahí es donde interviene este gran paso que yo les digo de lo que es esta tercera vía o esta tercera pata, ¿no? Si yo en un trípode le quito una pata, ese trípode va a quedar totalmente endeble e inestable. Si yo agrego una pata más, les voy a dar fortaleza y estabilidad a estas políticas. Deben crearse observatorios científicos e imparciales sobre la calidad, seguridad, ciencia y la evolución de los nuevos productos. La industria de la reducción de daño está permanentemente avanzando y tratando de ir generando productos cada vez más innovadores, pero tenemos que crear estos observatorios libres de todo sesgo político, social y cultural. Evaluar realmente el método como debe ser. Se debe realizar una comunicación veraz, eficiente de los distintos sectores a la población y a las autoridades. Estamos plagados de fake news con respecto a todas estas herramientas, donde lo único que hacen es incitar al paciente que tenía alguna esperanza de dejar de fumar a volver a hacerlo, ¿sí?, con información errónea. Deben existir una comunicación fluida, libre de perjuicios, implicando a las autoridades sanitarias, políticas, a la industria, a los consumidores. Y algo fundamental, la formación de profesionales sanitarios. Hoy día existe más del 60% de profesionales que en algún punto de su tarea diaria tienen contacto con el tabaquismo y aún siguen creyendo que el gran problema es la nicotina y no el humo. La próxima. ¿Por qué es necesaria una regulación basada en la evidencia científica? Bueno, a ver, yo creo que los científicos sanitarios somos los que tenemos que liderar estas políticas de reducción de daño. La protección de los derechos de los consumidores que contemplen en las cartas de los derechos humanos internacionales. Fíjense el primer concepto, el derecho máximo al grado posible de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no dice un 100% de
de bienestar, es el máximo grado al cual yo puedo aspirar. Y eso nunca, por lo menos en medicina, es el 100%. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a decidir si quiero consumir nicotina de una manera más segura. Y estamos hablando de una sustancia que en todos los países es legal. Es legal. El cigarrillo que mata es legal. No así muchas de las herramientas de reducción de daño. El derecho a la información veraz proporcionada por las instituciones que permita al consumidor tomar decisiones informadas para actuar sobre la propia salud y bienestar. La reducción de daños por el tabaquismo es una estrategia amparada en el artículo 1 del Convenio Marco de las Partes de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Y el derecho a participar en esas decisiones y regulaciones que afectan a la vida de cada uno y a la salud de cada uno. Nosotros como individuos tenemos ese derecho y esa obligación. El Estado tiene esa obligación de darnos esa participación, pero previamente tenemos que tener todos estos conocimientos. Evitar los peligros de mercados ilegales e informales. Esto lleva a que haya un destino muy perjudicial para las personas que consumen productos que no están regulados o que no sabemos su procedencia. Ya hace poquito hemos escuchado los casos de EVALI en Estados Unidos y eso se debió pura y netamente al comercio ilegal de narcotraficantes, ¿sí? Donde hicieron consumir a personas elementos adulterados. Entonces, es necesaria esa regulación para evitar todo este mercado informal. Evitar la estigmatización de los consumidores de nicotina. Históricamente, cuando una persona fumaba, lo hace por decisión propia y la respuesta sanitaria es: tú elegiste fumar, muérete. Si no lo dejas, muérete, yo no te puedo ayudar en otra cosa. Entonces, estigmatizar a ese paciente es alejarlo aún más de todas las posibilidades que podemos entregarle como profesionales para su bienestar o su recuperación. Y bueno, maximizar, como les decía, el potencial de todas estas herramientas de administración de nicotina que realmente salva vidas. Y acá tienen una persona que ha experimentado en carne propia lo que les estoy diciendo. La próxima. Bueno, una correcta regulación jamás debe equiparar los productos con el tabaco. Jamás. ¿Por qué? Porque es querer comparar un pájaro con un transbordador espacial porque los dos tienen alas. Es imposible. Entonces, nunca se deben comparar. Garantizar el control de calidad y seguridad de los productos. La regulación del consumo en los espacios públicos y frecuentados por menores. Nosotros queremos que los menores no fumen, no vapeen, no consuman nicotina. Entonces, tenemos que protegerlos. Y esa es la responsabilidad que tenemos no solo el Estado, sino también las personas adultas. Atrás de un menor que fuma, siempre hay un adulto irresponsable. Y esto es una opinión muy personal, espero que la compartan. La prohibición total de venta y de acceso a los menores, evitar que el producto de reducción de daño sea menos atractivo que el tabaco. Esto es, hay toda una corriente que lo que quieren es quitarle los sabores a los líquidos que utilizan estos dispositivos, con lo cual están dejando uno de los placeres que tiene el exfumador al poder recuperar el uso correcto de sus papilas gustativas que estaban bloqueadas, y es un método de fidelización con la herramienta de reducción de daño, lo que son los gustos, ¿sí? Los sabores. Otra cosa importante también son los impuestos. Si yo pongo un producto que a nivel de cuando lo voy a comprar me sale mucho más oneroso que la cajetilla de cigarrillos, claramente le estoy poniendo una traba a estas herramientas de reducción de daño. Lo importante es que estas herramientas sean accesibles y asequibles.
No impedir las adaptaciones tecnológicas de estos productos, así como la investigación y desarrollo. Fíjense que los productos que teníamos de reducción de daño hace 10 años atrás no son los mismos que teníamos hace un mes, ni que los que tenemos ahora. La industria está permanentemente en desarrollo y es una industria relativamente seria porque se autorregula y siempre está intentando generar dispositivos de mayor y mejor eficacia. Garantizar el fácil acceso a esos productos, lo que le mencionaba, de la asequibilidad y accesibilidad, realizar una correcta comunicación basada en la evidencia científica y realizar un seguimiento poblacional para poder testear el tabaco y la nicotina. ¿Sí? La próxima. Bueno, fíjense las estrategias que acá utilizó el Reino Unido en cuanto a poder informar a la población de los resultados que estaban obteniendo o que obtuvieron con la implementación de estas herramientas de reducción de daño, las cuales las personas pueden acceder en los centros sanitarios, en los hospitales, los médicos pueden recetarlo, se les entrega en forma gratuita, ¿sí? Y les voy a comentar algo muy importante. ¿Hay algo tan sensible dentro de la medicina como una mujer embarazada? No creo, ¿no? Bueno, ellos a las personas embarazadas, mujeres embarazadas, tabaquistas, tratan de cambiarlas y hacer el switch a los vapeadores. ¿Y qué lograron? Disminuir las tasas de nacimientos de bajo peso, todas las patologías de paladar hendido, mejorar todo lo que es los nacimientos prematuros, ¿sí? Porque al disminuir todos los tóxicos del tabaco, de la combustión, mejor flujo entre la placenta y la madre y el feto. Entonces, abramos los ojos. Si hay algo muy sensible es la mujer embarazada. Ellos mutan a las mujeres embarazadas tabaquistas. ¿Sí? Fíjense, 1.200.000 personas, de las cuales fumadoras que cambiaron a vapeo sin sugerencia médica, la mitad, 600.000. Con sugerencia médica, otras 600.000. Es 1.200.000 personas que no se van a morir. Acá este gráfico ya se los mostré, donde se producía acá el turnover, donde empezaba a haber más personas exfumadoras que fumadoras. Y bueno, toda la información sensata, clara, sencilla, de todo lo que es estas herramientas. La próxima. Bueno, fíjense, estos son imágenes sacadas de sitios oficiales. Esto es Nueva Zelanda y Francia, donde los mismos sitios oficiales del gobierno están incitando a los jóvenes maoríes a cambiar a estas herramientas de reducción de daños, ya que la población maorí y sobre todo las mujeres tienen un alto grado de tabaquismo. Francia también, yo elijo el vaporizador, es toda una campaña que se largó ahora en el 2021. Próxima. Y bueno, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias y bueno, para todos estamos disponibles en la RedLat para lo que necesiten y para asesorar ya sea a las personas normales, comunes, políticos, personas que tengan el poder de decisión y a todos los profesionales que se acerquen a la red. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora quiero dar paso al doctor Enrique Terán. Él es médico y director en farmacología. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias
a los organizadores del evento por tomarnos en consideración para discutir sobre este tema que sin lugar a dudas es de actualidad y de alta relevancia. Creo que la presentación que afortunadamente me precedió pone en contexto muchísimo de la problemática sobre la cual estamos nosotros abordando. Yo quiero aclarar que soy docente e investigador universitario por un poco más de 20 años, actividad que he realizado principalmente a nivel académico en diferentes universidades del Ecuador, y hago gestión de educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica. No recibo ningún tipo de subvención o no tengo vinculación con las empresas tabacaleras, y por lo tanto las opiniones que emito son desde el punto de vista puramente académico y de tipo personal. Soy un apasionado defensor del uso racional de los medicamentos y de tratar de generar normativas adecuadas sobre su uso. Cuando nosotros ponemos en contexto la problemática, uno de los primeros, no está proyectándose por alguna razón, no sale, lo que yo sí veo, no se ve, ahí está. Como ya dijo Diego, hemos nosotros visto en los últimos 18 meses y hemos estado inmersos en un problema de salud pública que nos ha hecho rever múltiples aspectos. Se estima que la mortalidad relacionada con la COVID-19 sobrepasa los 4.5 millones de muertes a nivel mundial. Nosotros deberíamos poner eso en contexto con qué pasa con la problemática y la mortalidad relacionada con el tabaquismo. Y cada año se estima que alrededor de 7 millones de personas mueren por problemas de salud relacionados con el consumo de tabaco. El pronóstico a futuro no es mejor. Cuando nosotros vemos las estadísticas de la propia Organización Mundial de la Salud, se estima que hacia el 2030 este número va a subir por encima de los 8 millones de muertes al año. Implícitamente significa que algo no estamos haciendo bien. Implícitamente significa que necesitamos cambiar el rumbo de las decisiones que se están tomando. Y esto, claro, contrasta con los datos oficiales en los que se evidencia que las estrategias implementadas fundamentalmente en los procesos antitabáquicos están dando buenos resultados. Y cuando nosotros vemos, este es un extracto de cifras de varios de los países de la región, en los cuales quizás el único que sale de la hegemonía es Chile. Chile es una situación especial en la región, con uno de los consumos más altos de cigarrillo en la región y que se mantiene a lo largo del tiempo. La reducción, como ustedes pueden ver, es importante, pero sigue siendo todavía irrelevante en relación a la magnitud del consumo de tabaco. Pero en otros países, y tengo aquí el dato para ejemplificar de Colombia, que interesantemente Colombia es de los países en la región que tiene el más bajo consumo tabáquico, y pese a ello sigue disminuyendo progresivamente a lo largo de los años ese número. Siempre hago yo referencia a que uno tiene que contrastar las fuentes de la información, porque claro, cuando uno obtiene estos datos, la primera pregunta es ¿y de dónde se logra sacar una data tan exquisita? Y al menos en mi país, que no está puesto en el gráfico, en Ecuador el dato del consumo de tabaco viene de la recaudación fiscal, de los impuestos que se recaudan por la venta de cigarrillo, y ahí jugamos al gato y al ratón, porque entonces, claro, el país dice no hay que consumir tabaco, pero el país depende de los impuestos que se generan con la venta del tabaco, y en base a ello se estima un proceso de consumo cuando debería ser basado en indicadores de salud. Yo hago siempre relación a qué ha pasado en los últimos 10 años con la tasa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué ha pasado en los últimos 10 años con la tasa de cáncer de pulmón. Y por alguna razón inexplicable, a pesar de que el consumo de cigarrillo parece que baja, las enfermedades siguen subiendo. Algo habrá que tratar de buscar. Y digo, contrastar la información es interesante porque hay datos, por ejemplo, este se publicó hace un par de años
y hace una relación a qué pasa con el consumo de cigarrillo. Y los datos se vuelven sumamente dispares. Aquí sí está Ecuador incluido, y ustedes pueden ver en la región cómo se hace una segregación y se ven datos que están todos por encima del gráfico que podría estar aportado por la Organización Panamericana de la Salud. Lo que significa que cuando uno llega al usuario y uno le pregunta a la gente si fuma o no fuma, entonces ahí sobreviene una problemática distinta. En la mayoría de los países, incluidos el mío, existen serias restricciones a la promoción tabáquica. Existen serias restricciones en términos de acceso. En mi país es prohibido la venta de cigarrillo a los menores de edad. Sin embargo, el propio Ministerio de Salud Pública reporta tasas de tabaquismo en niños entre los 12 y los 17 años, algo que es ilógico, pero que oficialmente es reconocido. Y claro, son bastante más bajas que las de los adultos, pero deberían ser inexistentes en la legislación que está en curso. Y es que el problema es que por la situación económica en nuestros países, la compra tabáquica es al detal, no es en paquetes, se compra unidad por unidad. Y esa venta informal, sin necesidad de promoción, se vuelve incontrolable. A ello nosotros le sumamos una problemática que consideramos que se está cada vez volviendo más incontrolable y que es la comercialización ilegal del tabaco. Previo a la pandemia nosotros ya teníamos un serio problema de mercado paralelo, de cigarrillo que venía por contrabando a través de las fronteras más cercanas, a través de Colombia, a través de Perú, que venía desde Panamá. La razón fundamental, ustedes saben, Ecuador tiene una economía dolarizada y por lo tanto el factor cambiario juega un papel sumamente importante en términos de disminuir costos. A eso se suman las diferentes gravaciones de impuestos que puede hacer que, paradójicamente, no exista menos consumo, sino que exista más mercado ilegal. El comercio ilegal de cigarrillo no es única y exclusivamente una problemática relacionada en sí con el tabaquismo. Es todo lo que involucra alrededor, porque crea una fuente de trabajo ilegal, crea un matiz de explotación infantil y sobre todo, burla todos los mecanismos establecidos de potencial control. Ya no hay regulación sobre la calidad de qué es lo que se expende, ya no existe control sobre la manufactura, sobre la calidad de la materia prima y muchísimo menos todavía sobre la recaudación. La diferencia de precio se vuelve un factor decidor. Un paquete de cigarrillos en Ecuador, un paquete de 20 cigarrillos cuesta en promedio 5 o 6 dólares. Estos cigarrillos de contrabando fundamentalmente vienen de la China. Un paquete de 20 cigarrillos cuesta $1. Es en fracción de 5 la diferencia. Entonces esa persona que gastaba $5 en fumar 20 cigarrillos, ahora puede usar los $5 para fumar 100 cigarrillos. Y eso no está reconocido en ninguna parte, eso no está capturado en ninguna parte. Y es una carga para el Estado, porque si es que aumenta el consumo de cigarrillo, las enfermedades consecuencias de la misma van a seguir aumentando. Un punto importante sobre el que venimos nosotros ya algún tiempo haciendo énfasis es en que la cesación tabáquica, en la que creo que todos estamos de acuerdo, no es un fenómeno que ocurra por simple mandato. Lastimosamente, los entes de salud, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, mantienen aférrimamente el criterio